Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Panchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhuvya cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Canto tercero, capítulo 26, principios fundamentales de la naturaleza material. Ya llegamos al texto 59 de este largo capítulo donde Kapila Deva va a desglosar todo el viaje del alma condicionada en su estado dormido, al despertar, gracias a la inyección del Señor Supremo. Vimos toda esa cascada de elementos de la evolución física. Y en este texto 59 que dice, las venas del cuerpo universal se manifestaron y a continuación los glóbulos rojos, es decir, la sangre. A continuación los glóbulos rojos, es decir, la sangre. Al instante aparecieron los ríos, deidades regentes de las venas, y luego apareció un abdomen. Estamos viendo cómo de la forma universal, cuando ya entró, se manifestó la forma universal dentro del huevo cósmico. Vamos a compartir el link aquí. Entonces, desde la forma universal del Señor, todo empezó a manifestarse. Aquí va Pepe el link. Entonces, todo se empezó a manifestar cuando ya el Señor Supremo puso su mirada y activó la naturaleza material, así como el ejemplo de cuando en la relación sexual se fecunda el óvulo. Entonces, el huevo cósmico representa las diferentes capas del mundo material. Y recordemos que hay muchos universos. Entonces vamos a seguir con la lectura. Aquí estuvimos ayer analizando el tema de la Ayurveda también, con la importancia de sumergirnos en los ríos, estar en contacto con el agua para fluir mejor en esta naturaleza material. Entonces, texto 60. Shut pipase tata syatam samudrastu etayor abut atasya ridayam vinam ridayan mana uttitam. A continuación surgieron los sentimientos de hambre y de sed. Inmediatamente después vino la manifestación de los mares. Luego se manifestó un corazón y acto seguido la mente. Significado. El mar es la deidad regente del abdomen, donde se originan los sentimientos de hambre y sed. Ante la irregularidad en el apetito y la sed, el tratamiento ayurvédico aconseja bañarse en el mar. Entonces, bañarse en el río cuando hay dificultades mentales y en el mar cuando hay estos irregularidades en el apetito y la sed. Vimos anteriormente que todas estas situaciones como la mente
el corazón, etcétera, se manifestaron al inicio de la creación, pero en estado puro. Ahora se están manifestando en el estado ya físico. Ah, bueno, sí, tengo que agarrar la toalla de abajo porque, A ver si después entra Brenda, nuestra doctora de Ayurveda. Texto 61. Manasas Chandra Mayato Buddhir Buddher Jirampati Ahankaras Tato Rudras Chittam Chaityas Tato Bhavat. Traducción. Después de la mente apareció la luna, luego la inteligencia y después de la inteligencia el señor Brahma. A continuación apareció el ego falso, seguido del señor Shiva, y tras él la conciencia y su deidad regente. Significado. La luna apareció después de la mente, la cual indica que la luna es la deidad regente de la mente. De la misma manera, el señor Brahma, quien aparece tras la inteligencia, es la deidad regente de la inteligencia. Y el señor Shiva, que aparece después del ego falso, es su deidad regente. En otras palabras, se indica que el dios de la luna está bajo la influencia de la modalidad de la bondad, mientras que el señor Brahma está influenciado por la pasión y el señor Shiva por la ignorancia. El hecho de que la conciencia aparezca después del ego falso indica que, desde el principio, la conciencia material está bajo la modalidad de la ignorancia y que en consecuencia uno tiene que purificarse purificando su conciencia. Ese proceso purificatorio se denomina proceso de la conciencia de Krishna. Una vez que la conciencia se purifica, el ego falso desaparece. La identificación del cuerpo con el ser recibe el nombre de identificación falsa o ego falso. El señor Chaitanya confirma esto en su Sikshastaka, donde afirma que el primer resultado del cantar el Mahamantra de Krishna es que limpia la suciedad de la conciencia o del espejo de la mente, con lo cual se extingue inmediatamente el ardiente fuego de la existencia material. El fuego ardiente de la existencia material se debe al ego falso. Cuando este ego falso se elimina, podemos entender nuestra identidad verdadera. En este momento estamos verdaderamente liberados de las garras de Maya. La inteligencia de quien se libera de las garras del ego falso también se purifica de inmediato. A partir de entonces su mente medita siempre en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios advino en el día de la luna llena en la forma de Gaurachandra, la Inmaculada Luna Trascendental. La luna material tiene mancha, pero en la luna trascendental, Gaurachandra, no hay manchas. Para fijar la mente purificada en el servicio del Señor Supremo, hay que adorar a la luna inmaculada, Gaurachandra. Los que son materialmente apasionados o quieren manifestar su inteligencia en busca del progreso material de la vida, generalmente adoran al Señor Brahma. Y las personas inmersas en la burda ignorancia de identificarse con el cuerpo adoran al Señor Shiva. Materialistas como Hiranyakashipu y Ravana son adoradores del Señor Brahma o del Señor Shiva, pero Prahlad y otros devotos, ocupados en el servicio consciente de Krishna, adoran al Señor Supremo, la personalidad de Dios. ¿Comentarios? Seguimos con este proceso de la creación.
Entonces estamos viendo todo mm, desde la manifestación cósmica y ya estamos viendo la creación desde adentro, donde todo emana del Viratrupa. Y también vemos la característica, ¿no?, de la expansión. El Viratrupa se va expandiendo y abarca todo la creación material también. Vemos las diferentes influencias de Brahma, Vishnu y Shiva. Y efectivamente, Hiranyakashipu, cuando estaba haciendo sus 1000 años de austeridades, esperaba en la atención del señor Brahma, porque estaba buscando lo que son materialistas, materialmente apasionados, quieren manifestar su inteligencia en busca del progreso material de vida. Generalmente adoran al señor Brahma. Y aquí también Srila Prabhupada especifica que tenemos que adorar la luna, pero la luna del señor Chaitanya, que no tiene manchas. Gaurachandra es el señor Chaitanya y él nos da el proceso para poder fijar la mente. Aquí otra vez se explica cómo es el proceso de purificación de la conciencia, que tiene que ser a través de la purificación de la mente. Y recordar siempre nuestra finalidad, que es cortar los nudos del apego material, los nudos que nos tiene atrapados el corazón. Ok, ¿quién quiere seguir con la lectura? Sigue el texto 62. Si quiere, yo continúo, madre. Buen día. Buen día, Pepe. Muchas gracias. Texto 62. Ok. Traducción. Una vez que los semidioses y deidades regentes de los diversos sentidos se hubieron manifestado de este modo, quisieron despertar al origen de su aparición, pero al fracasar en el intento, entraron de nuevo en el cuerpo del Virat Purusha, uno tras otro, a fin de despertarlo. Significado. A fin de despertar a la deidad controladora que duerme en el interior, hay que canalizar de nuevo las actividades de los sentidos que están concentrados en lo exterior hacia la concentración interna. En los siguientes versos se explicarán de manera muy hermosa las actividades de los sentidos necesarias para despertar al Virat Purusha. 63. Sí. Continúo. Sí, Pepe. Ok. Eh, Texto 63. Traducción. El dios del fuego entró en su boca con el órgano del habla, pero no pudo estimular al Virat Purusha. Luego, el dios del viento entró en sus fosas nasales con el sentido del olfato, pero aún así, el Virat Purusha se negó a ser despertado. 64. Ok. Texto 64. Traducción. El dios del sol entró en los ojos del Virat Purusha con el sentido de la vista, pero aún así el Virat Purusha no se levantó. De la misma manera, las deidades que gobiernan las direcciones entraron en sus oídos con el sentido auditivo, pero aún así él no se levantó. 65. Ok. Texto 65. Las deidades gobernantes de la piel, las hierbas y las plantas que sirven de condimento entraron en la piel del Virat Purusha con el pelo del cuerpo,
pero el ser cósmico, se negó a levantarse incluso entonces. El dios gobernante del agua entró en su órgano generador, perdón, con la capacidad de procrear, pero el Virat Purusha tampoco entonces se levantó. El Virat Purusha también es el Paramatma de todas las entidades vivientes, ¿no? Ujú. 66. Sí, madre. Traducción. El dios de la muerte entró en su ano con el órgano de la defecación, pero no se pudo incitar al Virat Purusha a actuar. El dios Indra entró en las manos con su capacidad de sujetar y soltar cosas, pero ni siquiera entonces se levantó al Virat Purusha. 67. Va. Traducción. El señor Vishnu entró en sus pies con la facultad locomotriz, pero el Virat Purusha también entonces se negó a ponerse en pie. Los ríos entraron en sus vasos sanguíneos con la sangre y su potencia circulatoria, pero a pesar de ello no pudieron hacer que el ser cósmico se moviese. Nada lo podía mover. Sí, es la conexión interior, ¿no? Con el Paramatma, que de alguna manera todo estaba todo listo, pero faltaba esa chispa. Pero vamos a seguir. Va. Viene lo bonito. Haribol Sri Raghunath. Continúo con el 6-8, madre. Sí, Pepe. Va. Traducción. El mar entró en su abdomen con el hambre y la sed, pero el ser cósmico se negó incluso entonces a levantarse. El dios de la luna entró en su corazón con la mente, pero el ser cósmico no se animó. Vimos, ¿verdad? En un texto anterior donde todos los semidioses ya creados trataron de ellos mismos actuar, pero se dieron cuenta que tenían que volver a su interior. Mm. Texto 69. Va. Traducción. Brahma entró también en su corazón con la inteligencia, pero ni siquiera entonces se pudo inducir al ser cósmico a levantarse. El señor Rudra entró también en su corazón con el ego, pero el ser cósmico no se movió ni siquiera entonces. 70. Sí. Traducción. Sin embargo, en el mismo momento en que el controlador interno, la deidad regente de la conciencia, entró en el corazón con la razón, el ser cósmico se levantó de las aguas causales. 71. Sí. Traducción. Cuando un hombre duerme, ninguno de sus recursos materiales, es decir, la energía vital, los sentidos para registrar conocimiento, los sentidos para trabajar, la mente y la inteligencia, puede despertarlo. Solo podrá despertarse cuando la superalma lo ayude. Significado. En estos versos se da una explicación detallada de la filosofía Shankhya, en el sentido en que el Virat Purusha, la forma universal de la suprema personalidad de Dios, es la fuente original de los diversos órganos de los sentidos y de sus deidades regentes. La relación entre el Virat Purusha y las deidades regentes o las entidades vivientes es tan compleja que el Virat Purusha no puede ser animado solamente con el ejercicio de los órganos de los sentidos, que están conectados con sus deidades regentes. No es posible despertar al Virat Purusha o vincularse con la suprema absoluta personalidad de Dios por medio de actividades materiales. El proceso de vincularse con el absoluto solo se puede ejecutar por medio del servicio devocional y el desapego. Solo con la conexión con nuestra alma y el alma suprema podemos
se puede activar toda esta energía material, incluso todos los detalles del cuerpo. Todo es tan temporal, ¿no? Todos los aspectos materiales y crean tanto temor y ansiedad a todas las entidades vivientes. Pero vamos a seguir con el texto 72. ¿Está bien, Continúo, Pepe? madre. Sí, sí, madre. Gracias. Texto 72, traducción. En consecuencia, por medio de la devoción, el desapego y el progreso en el conocimiento espiritual adquirido, gracias a la concentración en el servicio devocional, hay que contemplar a esa superalma, entendiendo que está presente en nuestro propio cuerpo, aunque simultáneamente está aparte de él. Significado. Podemos experimentar la presencia de la superalma en nuestro interior. Está dentro del cuerpo, pero aparte de él, es trascendental al cuerpo. Aunque reside en el mismo cuerpo que el alma individual, la superalma no siente afecto por el cuerpo, mientras que el alma individual sí lo siente. Por lo tanto, debemos desapegarnos del cuerpo material mediante el desempeño de servicio devocional. Aquí se menciona claramente que hay que ejecutar servicio devocional para el Supremo, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.2.7. Bhagavati Bhakti Yoga pra, Prayoyita. Muy bien. El servicio devocional completamente puro que se le ofrece a Vasudeva, el omnipresente Vishnu, la suprema personalidad de Dios, inmediatamente hace que comencemos a desapegarnos del mundo material. La finalidad del Sankhya es que nos desapeguemos de la contaminación material, lo cual podemos conseguirlo simplemente mediante el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. El que se desapega de la atracción por la prosperidad material puede practicar la auténtica concentración de la mente en la superalma. Mientras la mente se desvíe hacia lo material, no tenemos posibilidad de concentrar la mente y la inteligencia en en la suprema personalidad de Dios o en su representación parcial. La superalma, en otras palabras, nadie puede concentrar la mente y la energía en el Supremo si no está desapegado del mundo material. Por la senda del desapego del mundo material se puede alcanzar verdadero conocimiento trascendental de la verdad absoluta. A quien está enredado en el disfrute de los sentidos, en el disfrute material, la, le es imposible entender la verdad absoluta. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita 18:54. Aquel que está liberado de la contaminación material está lleno de júbilo y puede entrar en el servicio devocional mediante el cual puede liberarse. En el primer canto del Srimad Bhagavatam se afirma que con el desempeño de servicio devocional la persona se llena de júbilo. Con esa actitud jubilosa se puede entender la conciencia de Dios. El proceso de conciencia de Krishna, de otro modo, es imposible. El estudio analítico de los elementos de la naturaleza material y la concentración de la mente en la superalma son la esencia del sistema filosófico Shankya. La perfección de este Shankya Yoga culmina en el servicio devocional a la verdad absoluta. Así terminan los significados del Bhakti Vedanta correspondientes al capítulo 26 del canto tercero del Srimad Bhagavatam titulado Principios fundamentales de la naturaleza material. Gracias. Gracias, Pepe. En consecuencia, como dice este texto, por medio de la devoción, el desapego y el progreso en el conocimiento espiritual adquirido, gracias a la concentración en el servicio devocional, hay que contemplar esa superalma, entendiendo que está presente en nuestro propio cuerpo, aunque simultáneamente está apartada de él. Entonces, toda esa descripción analítica a través del Sankhya
A través del estudio de este Sankhya, de este conocimiento, podemos incluso aliviar todos los sufrimientos de origen material, ¿no? Pérdida, duelo y todos los diferentes duelos que hay en la vida, ¿no? Mudanza, separaciones, muerte, etcétera. A través de este estudio analítico podemos entender la origen de todo y entender esa diferencia tan importante, ¿no? De que de nuestra identidad de almas espirituales y de que todo esto, esta manifestación material, viene de Dios mismo, pero es solo algo temporal. Es como ir a un recreo, a rehabilitarnos a un lugar, ¿no? Entonces, estos últimos textos mostraban como la base de nuestra filosofía, ¿no? Que todo es uno, pero es diferente a la vez, y que hay que contemplar a Paramatma, que es la superalma, dentro de cada átomo, dentro de cada uno de nosotros, entendiendo que está presente en nuestro propio cuerpo, aunque simultáneamente está aparte de él. Así que en nuestro propio cuerpo está todo el Viratrupa también, está toda la forma universal, está la origen de todo, pero solo se despierta esa conexión a través del servicio devocional. Y como dice Srila Prabhupada aquí, nosotros tenemos mucho afecto por este cuerpo material, pero la superalma, él no, como que sabe que es una herramienta, ¿no? Es como una máquina, un carro que estamos usando por un tiempo. ¿Comentarios? Aquí hay Bueno, unos aportes. A ver. Ujú. Bueno, solamente comentar algo, madre, con mucho respeto en lo que a mí se refiere en mis actividades diarias, personales, interacción con la mente, interacción con otras personas sin hablar con ellas. Sí que al estar en conciencia, digo, yo lo experimento porque pues uno vive su vida, ¿verdad? Y Claro. estamos al pendiente de ahí, a ver para dónde, qué sorpresas, qué cosas nos da de aprendizaje. Y en lo que a mí respecta, el estar en esta conciencia con Dios, en mis pensamientos, que a veces no lo estoy al 100%, pero tengo que estar trabajándolo cotidianamente, a cada minuto, segundo, cuando salgo y me relaciono con gente o que no me relaciono directamente, pero que empiezo a cambiar esa frecuencia, mi mundo, mis cosas, mi carga personal, emocional, energética, espiritual, como sea, se vuelve más liviana. No, la carga no es tan pesada, fluyo de una manera más como en la corriente, ¿sabe? Me muevo más a gusto, mis compromisos, mis cosas que tengo de preocupación, de lo que sea, por el hecho de estar aquí, lo que representa, son más llevaderas, ¿sí? No son tan pesadas, me siento más ligero, a pesar de que aún esté ahí la carguita, ¿sí? Pero al Ujú. estar en conciencia es lo que mi cuerpo experimenta. Entonces, como siempre estoy experimentando felicidad en mi corazón, pues a la mínima que no siento felicidad, digo, ¿qué está pasando? No es que necesite estarme riendo o estar viendo cosas que me causen risa, sino que mi ser se sienta contento, ¿sí? Que no me esté ahí, ay, entristeciendo uno mismo, sintiendo esos sentimientos que pues no son tan buenos como para seguir tirando hacia adelante, ¿verdad? Pues eso es lo que saco de resumen, y pues es lo que me ayuda, siento esa alegría interna y pues me da todavía más placer seguir poniendo en práctica pues el conocimiento. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pepe. Tu aportación es muy, muy importante porque estás aplicando el conocimiento al día a día en tu vida real. Eso es lo que siempre nos instruye nuestro profesor también, los maestros, que no es un conocimiento abstracto, surrealista, tiene que ser aplicado así al día a día. Entonces, tú estás desarrollando la visión del alma, de que ve lo que está pasando como desde la montaña, ¿no? Estás viendo como la escena general y obviamente todos traemos nuestros apegos, nuestras cargas, pero de alguna manera estás a través del conocimiento entendiendo cómo está funcionando toda esta energía y reconectándote con tu verdadero yo, tu alma. Entonces, al reconectarnos con nuestra esencia, entendemos que somos eternos, estamos en un viaje de aprendizaje temporal y entender eso nos va a ayudar a superar, aliviar del sufrimiento de este mundo material, ¿no? Entender cómo funciona todo. Gracias, Pepe. Gracias, madre. Me sirven mucho sus palabras. Buen día. Sí, porque este mundo es realmente una situación muy difícil, llena de desafíos. Claro, aceptar las debilidades que tenemos, nuestro desafío es bueno porque nos mantiene humilde y nos mantiene en la búsqueda, ¿no? También nos mantiene receptivos para tener maestros y maestras que nos puedan guiar. Entonces, ser consciente de nosotros mismos, de nuestras debilidades, es algo muy, muy favorable e indispensable para la vida espiritual. Así podemos trabajar en nuestros desafíos y, y con mucha humildad, que es la base del bhakti. Ayer precisamente tuve un desencuentro, digamos. Ujú, Me invitó al cine unos amigos y sucedió algo ahí inesperado, situaciones de la vida misma que nos confrontan, ¿verdad? No con la gente, sino con uno mismo. ujú. Y le comentaba a uno de mis amigos, digo, ¿ves? Ese tipo de personalidad es la que debo de controlar. Muy bien, Pepe. Fíjate que nuestro profesor siempre cuando decimos cosas tipo, ¿por qué la gente no viene? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Nos da, como dicen aquí, nos da la vuelta a la tortilla. Dice, más bien hay que ver, como dice Pepe, a ver qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que yo tengo que hacer para que me respeten, qué es lo que yo tengo que hacer para que la gente se atraiga. No echarle siempre la culpa, qué es Kali Yuga, qué es esto, qué es el clima, qué es la cultura local, qué es lo que yo tengo que hacer para transmitir este mensaje. Entonces, Pepe está muy bien observar qué es lo que yo tengo que cambiar, no siempre mirar a los demás a ver quién culpamos, ¿no? Por nuestra condición. Es que nos ponemos en el lado del juez y eso está muy mal, enjuiciar, porque pues nos estamos enjuiciando a nosotros mismos a la hora de señalar. Sí, y aún peor, ¿no? Tomamos la actitud de Sí, víctima, que eso nos mantiene bloqueados, no fluimos con la divinidad, ¿no? Nos quedamos sí, así, en un estado de bloqueo mirando. Cuando alguien está satisfecho en su búsqueda espiritual, entonces es apreciativo, positivo y siempre trata de tener esa actitud, ¿no? De ver en qué mejorar, ¿no? En nuestro proceso. Entonces sí, Pepe, cada vez que pisamos el palito, como dice, y nos enojamos y empezamos a reclamar, a lamentarnos, debemos de tomar tu actitud, decir, a ver, esto es lo que tengo que cambiar, esto es lo que tengo que mejorar, ¿no? Son siempre pequeños desafíos como exámenes que nos pasan en el día a día justamente para aplicar el conocimiento a nuestra vida cotidiana. sí, gracias, madre. Gracias, Pepe.
No sé si Krishna Rani quería decir algo. Haribol. Haribol. No, estaba escuchando y estaba escuchando a Pepe y me da gusto como, no sé, como la sinceridad, ¿no? De reconocerse uno, reconocer cuáles son las cosas como, eh, yo le digo como esas líneas frágiles que uno no debe evitar cruzar o los demás deben de evitar cruzar para que yo no saque, en mi caso, saque la fiera, ¿no? Sí, está bueno el tener autorreconocimiento. Sí, yo creo que todos tenemos como que ciertos temas o ciertas líneas que es preferible que nadie las cruce porque si no se arma todo un caos. Y el reconocerse lo importante. eh, También es importante reconocerse, además de para saber eso que como que esos disparadores de alguna reacción por ahí no muy favorable. También pienso que es importante para saber lo que sí es favorable para uno. O sea, si yo sé que tengo cierto carácter o alguna situación particular, como todo el mundo, bueno, ¿qué hace qué le da la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Qué me hace bien? ¿Qué sí me nutre? ¿Qué sí me siento a gusto? Y por ahí a veces puede uno caer como, eso puede escucharse como un poco egoísta, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuestión servicio, ¿no? Eh, si yo estoy, si tengo asuntos, eh, por ejemplo, ahora va a haber un festival acá y cae justo el día de regreso a clases de mis hijos, martes 5 de mayo, y yo estoy con mis hijos y la vuelta a clases y mi trabajo y un montón de cosas que me imposibilitan participar de ese programa. Entonces, liberarse de culpas es muy bueno porque si no estamos como que haciendo cosas, comprometiéndonos con cosas que por ahí no podemos cumplir y no solo que no podemos cumplir a plenitud con los demás, sino que tampoco nos cumplimos a nosotros mismos. Entonces eso para mí en el último tiempo como que se ha vuelto como muy importante, o sea, reconocer tanto las limitaciones como las capacidades. Lo que sí puedo, buenísimo. Y lo que no, pues con sinceridad decirlo, ¿no? No puedo y sin culpas, ¿no? Y ya. Entonces sí, me parece como muy bonito lo que estaban diciendo. Y bueno, eso es lo que pienso. Claro, Krishna Rani. Sí, uno tiene que tener esa sinceridad con uno mismo en el camino espiritual y no hacer la cosa solo para seguirla, ¿no? Pero sí para avanzar espiritualmente, consciente de también lo que necesitamos en nuestro camino espiritual. Y claro, Srila Prabhupada decía que le dijo a una devota que sus hijos eran su deidad principal, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y, y entonces ese autoanálisis alineado con las instrucciones del Señor Chaitanya y obviamente también con ese autocuidado, claro, liberarse del sentimiento de culpa. O sea, hacer las cosas de corazón, no por el qué dirán, que me tengo que explicar, van a decir, etcétera. A ver, Joan levantó la mano. Hare Krishna, buenos días a todos y a Haribol, todas. Joan. Un gusto en saludarlos. Sí, primero que nada, muchas gracias por todo lo que están comentando y como siempre agradecer por este grupo que nos permite pues, abordar más el conocimiento y a la comprensión del día a día y pues a Pepe también por esas maravillosas aportaciones. Y ahorita hablando pues de todo esto, como que la sinceridad que uno debe tener en el día a día. A veces, no sé ustedes qué piensen, pero, o por ejemplo, ahorita que estaba mencionando usted, madre, el ejemplo de, no, pues es Kali Yuga y pues es la naturaleza del mundo material, esas cosas. Siento que, o sea, lo voy a decir así tal cual, siento es que a veces como nosotros como devotos, a veces podemos caer en ese tipo de cuestiones o decir, ah, no, son como
son mis condicionamientos y bueno, es la naturaleza del mundo material y pues como que ya está a veces hasta como una resignación de como que de caer en eso, que como que una cosa es comprender cuáles son nuestras deficiencias o nuestros puntos de mejora y saber que a veces nos atoramos en algunas cosas. Pero siento que a veces, bueno, a veces a mí me ha pasado así, como que a veces podemos caer en ese otro punto de decir, ah, bueno, pues son mis condicionamientos y ya. Y es como que, bueno, ¿y luego qué? O sea, si en mis condicionamientos, por ejemplo, trayéndolo al servicio, si en mis condicionamientos mentales de relación, de mi manera de relacionarme con las personas, los estoy afectando o los puedo llegar a lastimar en el servicio, en la manera en la que nos relacionamos, pues es como, pues tengo que recordar y no olvidarme que tengo que seguir viendo sus condicionamientos de mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de comunicarme porque eso mismo nos perjudica la manera en la que nos relacionamos, no solamente con esta bella comunidad de devotos, sino con las personas en general. Y eso dificulta nuestras relaciones y la manera también en la que estamos tratando a a todas las almas, a todas las entidades vivientes. Y nada, para cerrar, pues no creo que en un momento pues vayamos a estar libres de condicionamientos, pero ahorita lo que dijo Pepe, o sea, a mí me encanta porque es como que siempre creo que tenemos que tener al menos esa mentalidad de siempre estarnos observando y no dar por hecho que hay algunas cosas que ya sabemos o que ya trascendimos, sino que constantemente a través de esa observación podemos seguir con ayuda del proceso de conciencia de Krishna, podemos seguir pues como que se van disolviendo esos condicionamientos o se van transformando conforme estamos en el servicio. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Aurora, ¿querías comentar algo? ¿No? Gracias, Aurora. Pepe, ¿habías levantado la mano? Sí, madre, aquí estoy otra vez. Muy bien, Pepe, vamos. Mire, también continuando con esto, con lo que dice Johan, somos muy benevolentes. Ay, nosotros mismos nos queremos como, bueno, no pasa nada, pero ese no pasa nada sí pasa, porque pues realmente no estamos todavía ahí amarrados, sujetos a lo material o a un pensamiento determinado, que pues nada más uno lo sabe, porque uno y Dios, porque es el que nos está con todo la fijación hacia nosotros, y creemos, bueno, ahorita lo hago, pero después no. Sí, y ahí es donde debemos de poner más atención en por qué nosotros mismos nos estamos poniendo ahí esa varita alta para no cruzar, sí, o sea, nosotros mismos estamos poniendo ese obstáculo para no continuar pues, con el camino, ¿verdad? Y ahí es donde merece más nuestra atención, estar en la conciencia. Claro que sí, Pepe. El punto siempre es pensar qué estoy haciendo yo, ¿no? No enfocarnos a ver qué hacen los demás, a ver qué dicen los demás. Uno tiene que enfocarse en uno mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar en mi vida espiritual? Y eso automáticamente va a inspirar también a los demás. Y obviamente siempre hay que respetar el servicio y la posición, el camino de todos, Sí, ¿verdad? Y centrarse en nosotros mismos, como bien dice sí. Pepe, como bien dice nuestro profesor, ¿no? Si estoy cumpliendo con mi sadhana, mi trabajo personal, etcétera. Por Entonces, ejemplo, madre, ujú, perdone que la interrumpa y también a lo que vamos. decía Johan, pues en lo que a mí respecta, ¿cómo se dice cuando? Bueno, mi experiencia, desde que empecé a llegar al Bhakti y tal, pues llegué muy serio, no criticando, porque eso quiero ser honesto, no era crítica, para mí era algo nuevo, una Ujú. manera diferente de devoción y todo eso.
pero eso no me dejó instalarme en, ay, esto, ay, lo otro, sino sentí que mi corazón empezó a vibrar de alegría, independientemente de que los primeros días no sabía ni cantar el Hare Krishna, no sabía ni el Narashim, o sea, no tenía muchos datos de muchas cosas, y hasta ahora, hoy mismo, todavía me falta mucho del sánscrito, aprender nombres y eso, pero siento mi devoción en el corazón, el estar aquí aprendiendo este tipo de conocimiento, y eso me ha abierto más. Yo he visto mi progreso personal en que ya agarro mi tamborcito, antes agarraba otros instrumentos, pero yo en lo personal digo, fue Dios el que me llevó a agarrar el instrumentito, a moverme, a estar ahí, ahora querer ir ahí, a estar ahí. Y eso lo agradezco mucho porque es un parteaguas para mí, es un antes y un después en mi persona, en estar aquí, en animarme a hablar, porque antes me costaba mucho, no es que sea así aislado, pero pues sí, me costaba un poco relacionarme, hablar, tomar la palabra, a lo mejor hasta ponerme a bailar delante de los demás, a veces me cuesta, pero ahí no lo siento, no siento esa pena, digamos, por llamarlo así, pena personal de hacer algo o moverte o dar o quitar, no sé, eso lo agradezco mucho, muchas gracias. Gracias, Pepe, por compartir. Sí, es verdad, muchas veces nos da pena hacer cosas porque la sociedad es muy juzgadora. Estamos en un mundo lleno de jueces, todos quieren ser jueces, opinar de los demás, por qué haces eso, por qué no haces el otro. Entonces eso crea mucho bloqueo, ¿no? En nuestro camino. Por eso lo ideal es tratar de, pues, desarrollar esas cualidades del bhakti, ¿no? Del bhakti que es esa compasión, esa humildad, tolerancia y empatía con los demás a través de la conexión de almas, más allá de los cuerpos. Entonces, ese tema de danzar también, de cantar, expresarse, es algo que nos ayuda a desbloquear tantas energía atorada que tenemos debido a ese condicionamiento material. Entonces, muy lindo. ¿Alguien más quiere comentar sobre la felicidad de poder ser uno mismo? Que, Yogananda, o sea, a soy yo. ver. Este, ahorita, bueno, es que ahorita estoy leyendo el del canto 4 el tema este con Daksha. Y, Oh, muy y pesado. sí, a lo mejor ya nos estamos adelantando un poquito, pero está bien, Está no bien. pasa nada. No, Y cómo, o sea, a través de una ofensa también podemos aprender, ¿no? O sea, algo que a veces hacemos nos da la oportunidad de también conectar, ¿no? Porque ahí, al irse como al extremo, también puedes como apaciguar el ego, ¿no? O sea, bueno, exacto. pero a lo mejor ya llegando ahí, a lo mejor los demás, puedan entender ya no falta tanto para que lleguemos a esa lectura. Pero lo que sí es cierto es de que a través de las repeticiones, pues mostramos nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y el hecho de estar como siempre cultivando, pues el canto del santo nombre, asociación con devotos, pues es algo bonito, ¿no? Es algo que, o sea, por sí solo, no es difícil de hacer, o a veces sí. Pero es cultivar como esa parte bonita, ¿no? Que van desatando esos nudos del corazón. Claro, como dices, Sri Raghunath, el equivocarse, o, o como, claro, el pasatiempo de Daksha, el señor Shiva, cometer una ofensa y es por el orgullo. Viste, siempre decimos, como dice el maestro Mahatma, el orgullo viene antes de la caída. ¿No? Sí, sí, Entonces, en esa posición orgullosa caemos y eso es, tenemos que agradecer esa caída, esos sufrimientos que nos mantienen a raya con la humildad y el aprendizaje.
Si no, viviríamos mal viajados así, con nuestro ego falso al tope, ¿no? Sí. Y eso es complicado, sí. Sí, entonces, o sea, el hecho de que siempre queramos como esa complacencia del ego, pues también es o sea, lo que sí distrae mucho es querer siempre juzgar al de enfrente, pero pues eso es fácil, ¿no? A lo mejor a uno mismo es complicado, entonces eventualmente pues eso nos distrae mucho de nuestra verdadera labor. Sí, Eso lo dice mucho Mahatma. sí, el quedarnos bien, seguir viendo qué hacen los demás nos distrae mucho de nuestra meta. Y las debilidades nos vuelven humildes, a enfrentarnos a nosotros mismos. Es fácil mirar a los demás porque así no tenemos que mirar nuestros errores, nuestras debilidades y nos distraemos. Gracias por compartir. Ujú. Sí, Raghunath, todas esas reflexiones de vida, ¿no? Del laboratorio de vida donde estamos. Pues sí, y Y cada quien nos toca, ¿verdad? Porque, o sea, el camino que yo tengo, pues es muy distinto al tuyo, ¿no? Al que tienes enfrente. Entonces, pues también es reconocer esto, ¿no? De que a lo mejor algo funciona para mí, eh, en particular, ¿no? Pero, pues es ahí tratar de apoyar lo más que se pueda. exacto. Ujú. Sí, esas palabras benditas. Tratar de apoyarnos lo más que se pueda, usando siempre la herramienta básica del Bhakti, que es tolerancia, humildad, compasión, y todo eso también se aplica a uno mismo. Y tener esa felicidad de la devoción, esa libertad también sin culpas, ¿verdad? Porque si relacionamos nuestro servicio devocional con sentimiento de culpa, está manchado con esos sentimientos, ¿no? Entonces aquí al final del capítulo habían aportes especiales del profesor, analogías para entender la realidad. Habían unas analogías en la lectura, eran los pezones en el cuello de la cabra. Parece nube, pero no dan leche. La materia sin la agitación de Dios es inútil. Otra analogía fue la nube y el sol. La nube cubre nuestra vista, no el sol. Maya cubre el alma, no a Dios. También otra analogía es el rascacielo y el oído. Creamos, creamos primero escuchando y planificando. La vida espiritual comienza al escuchar. ¿Cómo aplicar este capítulo hoy? La teoría de la práctica del Bhakti. Perdón, de la teoría a la práctica del Bhakti. Uno, observación consciente. Al interactuar con agua, aire o fuego, recuerda su origen divino explicado por Kapila. 2. Uso de la inteligencia, buddhi. Cuestiona, ¿soy el cuerpo? Y usa el discernimiento para llegar a la conclusión real. 3. Purificación del sonido. La creación comenzó con el sonido, la liberación también. Canta el Mahamantra para purificar el éter del corazón. Conclusión. Al comprender la ciencia del servicio devocional en la filosofía Sankhya, uno puede liberarse de las modalidades de la naturaleza material. El análisis material es el medio, la devoción es el fin. Jai. ¿Cómo ves, Draupadi? ¿Todo bien? Mari, gracias por el corazoncito, Pepe. Entonces tenemos toda una explicación científica, temática de toda esta en realidad material para que podamos tener siempre en mente esa distinción, saber que no somos parte de esta masa,
Y también no debemos de ver a las personas como masas. Cada persona es un individuo muy querido para el Señor Supremo. Entonces tenemos que también ser muy personalizados en nuestras relaciones, volverlas más espirituales, conectarnos más con el alma de la persona, no tan con el cuerpo. Y bueno, pedirle mucho al Señor que nos ilumine, a Srimati Radharani, que nos ocupe en servicio y que nos ayuden siempre a hacer todo con ese humor de nuestra realidad de sirvientes, del sirviente del sirviente. ¿Quieren un chiste filosófico Sí, para alegrarles el día un poquito? ¿Qué dijo una, bueno, tortillera? Me refiero a las que preparan las tortillas, ¿no? O sea, una ujú, tortillera filosófica. Ahora que ok. estaban con eso del cambio de la tortilla. Dijo, no hay ¿Y qué, más allá. qué dijo? A ver. No hay más allá. Ah, no hay masa, ya. Vámonos. Muy bien, Pero Sri ahí está. Raghunath, un Nada, chiste faltaron los muy, tambores. los tambores, un chiste muy acoplado a la realidad de México, que es de pura tortillas. No hay Exactamente. más allá. Gracias, Pero Sri bueno, Raghunath. Nos abriste el apetito al desayuno, yo creo. sí, sí. Unas tortillitas Unas acompañan. quesadillas con aguacate. Sí. Sí, sí. Muy bien. Hare Krishna. Gracias, Gracias. Sri Raghunath. Tú que eres científico la tienes clara sobre todos los límites de la materia, que sin la fuerza de la divinidad no hay nada, ¿cierto? Pues siempre va de la mano, sí, sí. Digo, Ah, no, va de no ha la sido mano. fácil comprenderlo, pero gracias a estos espacios que tenemos y a la devoción que tienen otros también, inspiran, ¿verdad? Mm, claro que sí. Muchas gracias, Sri Raghunath. Gracias a todas, a todos. Reverencias, abrazos. Y mañana empezamos el capítulo 27 que dice comprensión de la naturaleza material. Vamos a seguir escarbando con el Buddhi Yoga en la inteligencia espiritual para comprender dónde estamos metidos. Hare Krishna, Hare Krishna, buen día para todos. buen día, gracias. Más Gracias, reverencias. María. Padre, gracias a todos. Jai, Hari Hari Bol. ¿Cómo me salgo? ¿Qué tal? No me salgo.